Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy los traigo conmigo a uno de esos rincones mágicos del Mediterráneo, la playa de Punta Prima, aquí en la isla de Menorca. En este video vamos a recorrer juntos esta zona turística que, aunque es pequeña, está llena de encanto. Te voy a mostrar sus aguas cristalinas, aunque esta vez no nos pudimos bañar por el oleaje y el viento, pero también sus cafeterías acogedoras, algunas tiendecitas locales muy curiosas y ese ambiente tan relajado que caracteriza a Menorca, sobre todo en verano. Quizás te estés preguntando, ¿vale la pena visitar Punta Prima si voy a Menorca? ¿Hay buenos servicios, restaurantes, transporte? ¿Qué se puede hacer aquí además de ir a la playa? Pues todas esas preguntas te las voy a responder mientras caminamos por esta hermosa zona costera. No importa si vienes por turismo, a pasar el día o simplemente a desconectar un poco. Este video te va a dar una idea clara de lo que puedes encontrar aquí. Así que no te vayas, porque si te quedas hasta el final, vas a descubrir lo mejor de Punta Prima desde una mirada auténtica, relajada y con ese toque cubano que no puede faltar. Soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa. ¿Entramos? ¡Vamos allá! Hola amigos. Hola. Queridos nómadas de corazón, estamos en Punta Prima. Punta Prima es una de las zonas más turísticas, más hermosas, más playeras de Menorca. Vamos a mostrárselas un poquito, pero al menos vamos a dar un chapuzón, porque ¿cómo podemos estar en la playa sin darnos un chapuzón? Miren qué lindas estas vistas. Esto está precioso. Así que hoy comenzamos esta aventura y qué más puedo decirle que ¡vamos allá! Aquí vemos este restaurante, así en la misma orilla del mar, se llama Aire Punta Prima Restaurant. Miren qué bonito está, todo blanquito. Hoy el día está muy bueno, hoy el día está precioso. Vamos a caminar hasta la playa. Vamos a mostrarle todo lo que nos encontremos en el camino. Esto se ve bonito, se ve precioso y se ve lindo. Shopping Center, bueno, aquí como pueden ver, venden distintas cositas para la playa, para los niños jugar. También algún refresquito, helado, carteritas, estas cosas. Aquí dice Shopping Center, como pueden ver. Oh, miren aquí la entrada a la playa, pero primero queremos hacer un recorrido y mostrarles todo lo que hay en esta zona para después entonces pasar a la playa. Pero miren cómo se ve precioso. Hay un faro allá al final, no sé hasta qué punto sea viable llegar hasta el faro, ya lo veremos. Mientras tanto le vamos mostrando lo rico y sabroso que está este perrito paseando aquí en el paseo marítimo de Punta Prima en Menorca. Vamos a mostrarles algunos de los establecimientos que podemos encontrar aquí de la acera enfrente de la playa a todo lo largo. Postales, helados, souvenirs, de todo un poco. Aquí vemos un pequeño restaurante estilo grill, seguro tu pescadito sabroso a la plancha. Son comidas sabrosas, sobre todo para un día de playa. Qué mejor que comerte tu pescado, tu marisco un día de playa. Aquí vemos cócteles, mojito, piña colada. Oh, este lugar se ve atractivo. Sushi. Mira, qué bonitas casitas. Hay bastante viento, lógicamente, así que espero que el audio no pierda calidad y se escuche lo mejor posible, pero el viento está soplando bastante fuerte. De hecho, debido a eso hay un poquito de oleaje, pero a nosotros eso no nos va a detener. Este pequeño paseo donde hay varios bares, varias cafeterías, no es muy grande, se puede decir que es un pedacito. Pero así las personas, tanto sean los turistas o los visitantes que vengan, pueden optar por entrar y tomarse algún trago, un café, comer alguito
y seguir disfrutando de esta hermosa playa. Entramos a una tienda de souvenirs, como pueden ver, muy bonito. Estamos tratando de encontrarle unas gafas, pero... Ah, míralas aquí. Aquí tienes gafas, sí. Aquí están. Lo que ella se decide, le voy mostrando esta tienda que está preciosa. Aquí en la misma playa de Punta, ¿no? Punta Prima. Punta Prima, sí. Miren qué bonito este paseíto con palmitas. Esta zona está preciosa. Ven ahí la playa y allá atrás al fondo el faro, que le pregunté a la muchacha de la tienda y me comentó que sí hay excursiones en bote que van hasta allá, pero hoy por estar el mar así un poquito revuelto, vamos a decirlo así, no está disponible ese servicio. Pero sí compramos unas gafas muy lindas para esta compañerita que ven aquí. Miren qué linda le queda, está feliz porque todos estos días le ha molestado el sol, y el lugar donde hemos ido y hemos probado gafas, ninguna le ha gustado. Siempre decía, estas no me gustan, estas están feas, o estas están grandes, o estas están pequeñas. Pues bueno, encontramos una que le quedan bien. Así que ahora vamos para la playita. Pues aquí vemos esta playita bella, hermosa, con mucho viento. Espero yo que se escuche lo que estoy hablando. Eso que estoy hablando bastante cerca de la cámara para probar mantener la calidad del audio, pero hay bastante viento. Pero miren este pequeño espacio de playa. Como estuve viendo, es bastante grande esta playa cuando vi en internet, pero bueno, aquí solo veo este pedazo. Significa que quizás más hacia allá y por otras partes habrá mucho más, pero bueno, ahora estamos en esta parte aquí, que es la que vamos a disfrutar en esta tarde. Está bonito, está precioso. El mar está un poco picado, eso sí, pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a buscar, a decidir dónde nos posicionaremos. Fría está el agua, Dios mío. Esta temporada hay que ser valiente, hay que venir con una cervecita, no sé, un coñacito, un whisky para entrar en calor y poder tirar, porque está fría. Aquí, como ven, ya que no nos podemos bañar debido al frío tan grande que hay en estas aguas, porque sinceramente no hace frío como tal afuera, lo que hay es viento, y entonces parece que ese viento hace que el agua se pique un poquito y en general está un poco fría. Pero bueno, caminando por aquí, como ven, estamos bien, estamos bastante bien. Lo que quería es mostrárselo para que vean lo bonito que está el paisaje, lo lindo que se ve, estas aguas así cristalinas en playa Punta Prima. Hoy escogimos un día no tan bueno, vamos a estar unos cuantos días más por aquí por Menorca, así que pienso quizás tener la suerte de tener un día mejor para la playa. Imposible evitar el viento, hago lo mejor que puedo para que se escuche, pero bueno, veremos qué pasa al final. Pues aquí les muestro esta preciosidad que están viendo aquí. Miren este paisaje, señores. Y esta no es la única playa. Menorca está llena de playas, está llena de caletas, piscinas naturales. Esto es precioso, es algo precioso. Yo en España no he estado en tantos lugares. He estado en Barcelona, como ya ustedes saben. Estuve en Canarias el año pasado. En ese tiempo no estaba yo haciendo los videos, pero bueno, aquí me ven.
Da, ¿viste? Para que vean, nos encontramos con unas medusillas que si eso se pisa, ya ustedes saben lo que pasará. Así que mejor regresarnos y evitar un accidente. Pues aquí tenemos esta especie de mini feria, como pueden ver. Algunas cositas así de joyería, bolsos, gorras, distintos estilos, muy bonito. Colores muy claros, que es lo que realmente se usa más en los tiempos de playa, en lugares así de descanso. Tenemos aquí esta pequeña cafetería con estas mesas que venden una especie de sándwich de pan negro, como pueden ver aquí. Es algo llamativo. Parece rico, pero no es exactamente lo que vamos a comer hoy. Aquí ven fotos de las cosas que venden aquí, las bolitas de queso que dicen que son de aquí, de Menorca. Una comida local. Papas fritas, alas de pollo. Y por supuesto no puede faltar las cañas, las cervecitas, como pueden ver aquí, que es lo más popular. Se disfruta siempre cerca de la playa. Ahora tenemos un poquito de hambre, así que vamos a buscar dónde comer algo. Vamos a ver los menús, a ver qué tal. Los precios que hemos visto aquí en estos establecimientos hasta ahora están un poco elevados. Sigo mirando a ver si encuentro algo más común para la gente terrenal, o sea, para el mundo de los terrestres, no de los dioses. Si no, subiremos un poquito a ver si encontramos algo que no esté exactamente delante de la playa, porque pienso que ese podría ser el motivo de que estos precios estén así. Pues esa pequeña isla que ven allá, donde está el faro, es un islote protegido por la fauna, la vegetación, los animales. De hecho, hay unas tortugas marinas que solamente se encuentran aquí en esta zona, que muchas viven ahí. Es un lugar protegido que a veces se hacen excursiones. Hoy no, porque como ven, un poco picado hoy. Hay bastante viento, pero normalmente a veces tienen esas excursiones. Pero miren qué lugar tan bonito con estas flores y las casitas. Pienso yo que tener una casita aquí es como vivir en el paraíso, ¿no? Es una casita en la misma costa y muy cerquita de la playa y de ese islote. Es algo sencillamente precioso. Ya vamos en el bus, nos pasó algo interesante. En lo que estábamos buscando para comer, de momento vimos que venía el bus. ¿Cómo es posible? Yo pensaba que el bus venía más tarde. Y cuando reviso, efectivamente me había yo equivocado. Así que no pudimos almorzar. Corrimos y ahora estamos en el bus, camino a la casa. Pues nada, comeremos por allá, pero mejor así, antes que se nos vaya el bus. Y como hoy es feriado aquí, significa que hay menos buses. Y el próximo podría ser dentro de mucho tiempo. Para no correr ese riesgo, lo mejor que hicimos fue montarnos. Así que ya ustedes saben, les seguiremos mostrando. Pues nada, aquí estamos. Encontramos increíblemente un lugar argentino. Entramos un momentico para ver qué había. Encontramos con un muchacho argentino con el que hemos conversado, súper agradable. Y le pregunté, ¿qué cerveza tomar? Y me dijo, pues claro que la Argentina, mira aquí la tengo. Y ella tiene una Coca-Colita, pero además eso pidió un café. Vamos a comernos un menú del día, que viene con lasaña, dulce, empanada, debe estar riquísimo. Les iré mostrando. Como pueden ver, aquí tienen distintos tipos de vino para los amantes del vino. El lugar está de lo más bonito. Quizás para el horario en que llegamos no hay tantas personas, pero me comenta que sí hay horarios más fuertes donde se llena. Como pueden ver, el lugar está pequeño pero agradable.
Y ahí está Mickey Mouse, mi amor con su pullover de Mickey Mouse, esperando para comer. ¿Tienes hambre? No. Poquito a poquito. Mucho. Mucha hambre. Estas empanaditas, vamos a probarlas a ver qué tal. Parecen estar muy ricas. ¿Qué es? Son de carnes también jugosas, muy ricas. Vamos a probarlas otra vez. Ешь. Riquísimo. Nos acaban de traer esta preciosidad que ven aquí. Estas porciones de lasaña que todavía no hemos probado. Y este pancito para acompañarlo. Después vendrá el dulce. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dice Victoria que ya la probó, que está caliente. Está deliciosa. Qué rico. Y estos pancitos para mojar. Riquísima. Y nos trajeron este postre de chocolate. Voy a esperar a que lo pruebe la niña porque me diga que es la especialista en las cosas de chocolate. Dígame usted, señorita, ¿qué tal? ¿Está rico? Maní. Chocolate con maní. Macaca. Вкусно. Rico. Me llegó la hora de probarlo yo porque también tengo que saber. Сначала не чувствуешь, а потом начинаешь чувствовать. Está riquísimo. Una mezcla con chocolate, con maní, con esa cremita blanca que no la he probado, pero debe estar sabrosa. Barriga llena, corazón contento. Comimos, ya comimos, súper sabroso y muy amable el señor. Nos sentimos muy conformes, nos sentimos muy cómodos ahí en ese lugar. El señor conversó con nosotros de Argentina, nos comenta que vivió en Italia 35 años, tenía su negocio todo allá y un día vinieron de vacaciones aquí el año pasado en septiembre y les gustó tanto el lugar, la tranquilidad y todo. Ellos querían vivir cerca del mar y de un día para otro tomaron la decisión. Llegaron a Italia, vendieron todo y vinieron para acá. Llegando se compraron el local. Aquí viven alquilados, todavía no han comprado la casa porque ellos tienen su casa allá. Están pensando quizás comprarla en un futuro, pero bueno, están esperando a encontrar qué es lo que más les acomode, lo que más les gusta. Pero tienen su negocio, su auto, viven tranquilamente cerca del mar. Aquí en Menorca, que no es mentira, que es un paraíso natural, de los pocos que quedan tranquilos, sin tanta bulla, sin tanto alboroto, sin tanto turismo. Para la gente que le gusta la vida familiar, la vida tranquila, esto es realmente un paraíso. Pues nada, ya comimos, paseamos, estuvimos en la playa, les mostramos a ustedes lo bello y lo bonito que estaba esa playa de Punta Prima. Así que nada, si les gustó, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suenan. Pim, pim. Así. Y entonces, nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho. Chao, chao.